que el RIMPE negocio popular debería ser opcional. Porque fíjate lo que pasa y una vez que culmino la idea te paso la pregunta, Huguito. Te doy paso a la pregunta. Pero ¿qué es lo que pasa cuando es de sujeción automática el RIMPE? Yo pienso y digo, voy a hacerme una sociedad y esta sociedad va a vender $1 millón, pero es de sujeción automática y me dice que las sociedades pueden ser RIMPE o persona natural que inicio mi actividad económica, RIMPE, si vendo $1 millón. Dice la norma que pagarás el impuesto como RIMPE emprendedor en el último rango. Sí, tengo que analizar si me conviene o no me conviene. ¿De acuerdo? Entonces es de sujeción automática. Huguito, ¿alguna inquietud tenías? Sí, buenas noches, Fabián. Una consultita, ¿cómo se puede hacer? Porque ponte al inicio, es obligación del contribuyente saber si estaba en popular o estaba en emprendedor. Entonces, al rato que tú comprabas, ni el mismo contribuyente sabía en qué RIMPE estaba. Entonces, te daban las facturas con IVA, te daban sin IVA, porque el mismo contribuyente cuando se consultaba no sabía en qué régimen estaba, qué se puede hacer si no se hizo retención, no se le aplicó la retención. Ya, ahí un poco nosotros tendríamos que darle la carga de la prueba a quien nos está vendiendo, ¿no es cierto? Porque nosotros no podemos conocer sino únicamente a través de un catastro referencial que tiene el SRI, porque ese catastro es referencial. Entonces, lo único que podrías hacer es validar el catastro referencial. No podrías hacer más. ¿De acuerdo? Entonces, no me corresponde a mí saber. No es mi obligación a mí conocer en qué régimen está, sino a través de un catastro que es referencial. ¿De acuerdo? Pero de ahí, si a mí me emiten una factura en donde no consta la leyenda de régimen RIMPE, entonces yo le catalogaré como dentro del régimen normal. Ah, pero ha sido RIMPE y usted hizo mal. ¡Ey, aquí está la factura! Revisé en el catastro y no está. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué alcance más tengo yo como agente de retención? Ninguno más. ¿De acuerdo? Entonces nosotros realizamos las retenciones en función a lo que el contribuyente me presenta. Si me presenta una factura en donde no dice régimen RIMPE en la leyenda, en el comprobante, pero sí está dentro del catastro, lo único que puedo hacer yo es decir, oiga, usted está dentro del catastro. Pero esa persona me puede decir, pero yo no soy RIMPE. Ese catastro es referencial. ¿De acuerdo? Yo he vendido más de $300,000 y ellos me sacan como RIMPE. ¿Y eso pasa? Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque cuando salió esta norma, ¿cuándo salió? En noviembre. ¿Cuándo salió el catastro? En enero. Pero si todavía enero no se acababa y no declaraban todos los ingresos. Los que declaraban semestral porque eran microempresas no declaraban. ¿De qué información se valió el SRI para catastrarte referencialmente dentro del RIMPE? Con la información que todavía no estaba completa. Entonces yo no puedo saber si eso no es, sino a través del documento que me emite. Es que usted ha cogido un documento de un RIMPE, porque así me dio, pues. ¿Hasta dónde la norma me genera mi obligación de poder validar que es RIMPE o no? Solo a través del catastro, que, insisto, es referencial. Por lo tanto, a mí no me debe quitar el sueño el hecho de yo retener cuando me dan una factura dentro del régimen normal porque no constaba la leyenda. O retener dentro de una factura que consta la leyenda y resulta que no ha sido RIMPE. Eso ya le corresponderá a quien emitió la factura responder. ¿Por qué lo hizo de la una o de la otra forma sin tener esa obligación? No sé si me expliqué, Hugo. Sí, Fabián, gracias. Perfecto. Pauli, por favor, su consulta. De ahí Jimena y de ahí Normita. Estimado público, buenas noches. Una consulta. Respecto de esto del régimen RIMPE, habíamos escuchado en alguna capacitación que nos indicaban que si es que nosotros recibimos una factura
y normalmente como RIMPE no desglosa negocios populares, no desglosa IVA, lo que podíamos hacer nosotros para poder tener derecho a ese IVA es realizar una liquidación de compra en donde desglosamos el IVA. Eso fue lo que entendimos y lo que procedimos a hacer. Cuando enviamos la carpeta de devolución, resulta que en la resolución del SRI, el SRI nos rechaza esa factura y nos dice algo, una leyenda como comprador emite liquidación de compra a proveedor que tiene RUC. Claro, ese es un error del SRI, porque la norma sí faculta la emisión de liquidación de compra para el uso del crédito tributario. Entonces, el SRI no me puede decir, le emitió liquidación de compra a alguien que tiene RUC. Por supuesto que le emití, pero porque el uso de la liquidación de compra no solo se limita al tema de esa observación. Te pongo otro ejemplo. Yo puedo trabajar en relación de dependencia y tener RUC, porque tengo una actividad económica. Pero cuando hago el trabajo en relación de dependencia, resulta que di comprando algo a la empresa y la empresa me va a hacer un reembolso de gastos. Como soy trabajador en relación de dependencia para el reembolso, ¿puede emitirme una liquidación de compra? Sí. Entonces, no es que es un principio sine qua non no emitir una liquidación de compra al que tiene RUC, porque estás hablando de condiciones diferentes. Eso tiene que ser impugnado, eso tiene que ser reclamado. ¿Por qué? Porque la norma, la propia norma te faculta a la emisión de la liquidación de compra. Algo que yo no sugiero, ¿por qué? Porque tal cual está la norma, si tú le compras a un régimen RIMPE, negocio popular, y te facturaba $10, ahora tendrás que tú hacer la liquidación de compra 10 más IVA. Es decir, encareces el valor de tu producto y de tu servicio en el 12%. Porque no es que le desglosas, porque quien te vende quiere los 10. Y tú le vas a dar los 10, y para darle los 10 tienes que hacer 10 más IVA. Y ese IVA retener el 100% y pagas. Generas mayor flujo, encareces el producto y servicio, y fíjate, encima, teniendo derecho a la devolución, te la niega. A mi criterio, más bien debería yo mandar ese tipo de facturas a una cuenta de gasto, porque voy a generar un IVA que lo voy a pagar. ¿Para qué lo pago? Para que luego me devuelvan. Pues tranquilamente no lo pago. Y de forma directa, si quieres, entre comillas, pongámosle una compensación inmediata. ¿De acuerdo? Pero tal cual tú planteas, eso hay que impugnar, porque tú tienes razón. Es válido emitir la liquidación de compra. Gracias, doctor Mera. Ok. Jimmy. Buenas noches con todos. Tengan la bondad, una consulta. Yo tengo un cliente que a diciembre estaba en el catastro del régimen negocios populares, pero a partir de enero vendió, por decirle, más de $5,000 mensuales. Ya, pero estaba antes en el régimen de microempresa, entiendo. Sí. Ya. No, antes estaba en el RICE, porque ya, vendía poco. Sí, ya, vendía perfecto. poco en ese transcurso, y salió en el catastro del SRI como negocio popular, pero en enero ya tuvo una venta de $5,000. Entonces yo para febrero, marzo y abril, yo le sugerí que se mande a hacer la frase de pertenecer a RIMPE Negocios Emprendedores, precisamente porque al año él va a tener una venta de más de $20,000 para que pague en base a RIMPE Emprendedores. ¿Eso es lo correcto? No. No, ¿por qué? ¿No? Porque cuando yo hablaba de sujeción automática, la referencia para poderme registrar como RIMPE, la referencia son los ingresos del año anterior. Y el año anterior no vendiste más de 20,000. Y como no vendiste más de 20,000 el año anterior, entonces eres régimen negocio popular, RIMPE negocio popular. ¿De acuerdo? Sí, pero en este año voy a vender más, no importa. Los deberes formales lo cumples como RIMPE negocio popular. Sí, pero vendí 100,000. Cuando hagas la renta calculas como régimen RIMPE emprendedor, la renta. Pero mediante
pero el cumplimiento de los deberes formales, todo el ejercicio económico hasta que culmine, eres régimen RIMPE, negocio popular. ¿De acuerdo? O sea, perdón, o sea, al final cuando tenga que hacer la renta o la declaración semestral, tendré que declarar como RIMPE emprendedores. Eso, solo la renta, porque el IVA sigues declarando igual. Ah, ya. Listo, muchas gracias. Ok. Normita. Buenas noches, doctor, buenas noches. La consulta es la siguiente. ¿Por qué razón? A ver, tengo el contribuyente que estaba dentro del catastro de negocio popular y de hecho que no llegó ni a los 10,000 en el año anterior. Y ahora resulta que reviso nuevamente su categoría y está con obligación de hacer una declaración mensual y está como régimen natural, régimen general. Ya, ¿y cuánto vendió el año anterior? Ni 10,000, creo que llegó a los 6,000. Ya, perfecto. ¿Ahí qué nos queda? Hacerle un escrito al SRI para que nos cambie las obligaciones tributarias. ¿Qué le vamos a decir? Cumplo con las condiciones establecidas para el régimen RIMPE. Y como tal solicito que las obligaciones tributarias que se han cargado sean modificadas. Toda vez que el año anterior, conforme mi declaración del impuesto a la renta, que la puede validar el SRI en sus sistemas de información, no he vendido más de $20,000. Pero ojo, aquí hay un tema que validar, porque no solo hablamos de montos, también tenemos que hablar de actividades. Y puede ser que esa actividad sea excluyente del RIMPE. Si no lo es, vale el oficio que te comento. Pero si es una actividad de régimen agrícola, si es una actividad de libre ejercicio de profesión, si es una actividad de rentas de capital, de rendimientos financieros o de arrendamiento de inmuebles, si es una actividad de laboratorios clínicos, entonces ahí sí está bien que esté dentro del régimen normal. Pero si no es ninguna de esas actividades y además no cumplo con los montos, entonces vale la pena hacerle la carta al SRI para que te corrija ese vector fiscal que está generando erradamente las obligaciones tributarias. En este caso, el contribuyente es de servicios varios y también es de entrenamiento de arqueros, pero no tiene un título profesional, sino más... Perfecto. Eso hay que explicarle al SRI. La actividad económica que realizo son servicios personales. ¿De acuerdo? Entonces ahí sí, no debería. Yo, Fabián Mera, puedo entrenar arqueros. Claro. ¿No es cierto? Entonces Claro. no es mi profesión, no está atada a mi profesión. Ah, es que arqueros solo pueden entrenar. No es así, los profesionales no. No solamente. ¿De acuerdo? Ok, gracias, Doc. Ok. Natalia, por favor. Sí, doctor, yo tengo una pregunta. De mis años anteriores entiendo que me catalogo como negocio popular, es decir, debería facturar en cero, o sea, sin IVA. Pero la empresa a la que yo le emito factura me dice que no, que tengo que emitirle con IVA porque ellos obviamente quieren hacerse uso del crédito tributario. Entonces, no sé si ahí es correcto la emisión de la factura o cómo declararía ya semestralmente, porque según el deber formal yo no puedo ya facturar con IVA. Hay una condición en el régimen RIMPE de negocio popular y es que no se actúa como agente de percepción del IVA. El IVA tiene el agente de percepción y el agente de retención, ¿no es cierto? Ya. Te facturo con IVA porque soy agente de percepción del IVA. Aun cuando me retengas, percibo, me retienes. ¿De acuerdo? Ya. Si tú facturas con el IVA, estás cometiendo una infracción tributaria. Y una infracción tributaria catalogada como contravención. Es decir, que el SRI te puede multar económicamente a ti por emitir desglosando el IVA cuando no estás autorizado a eso. ¿De acuerdo? Ya. Con el ejemplo que nos decía antes, me parece, Jimena, deberías emitir te deberían emitir una liquidación de compra. ¿De acuerdo? Ya. ¿Para qué? Para que puedan hacer uso del crédito tributario. Pero tú no puedes
desglosar el IVA siendo negocio popular. Ya, ok. Gracias. Ok. Bien, no sé si tienen alguna inquietud. No sé si alguien me salté, si no nos avisan, por favor. Entonces dividimos, ¿no es cierto? Dividimos los negocios populares y dividimos también el tema de los que venden hasta $300,000, que son los regímenes de RIMP emprendedores, que ustedes ya conocen, ¿de acuerdo? Algunas precisiones de aquí ustedes la tienen en pantalla, ¿no? El negocio popular es el que sustituye al RICE. No declaran renta e IVA. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son contribuyentes que pagan su renta a través de una cuota. ¿De acuerdo? Emiten notas de venta y son sujetos a retención del 0%. Lo que quiere decir que si tú le compras a un negocio popular y tú eres calificado como agente de retención, sí le haces una retención en la fuente, pero en cero. No es que no la haces. Sí la haces, pero registras en cero. ¿De acuerdo? Quienes vendan hasta $300,000, personas naturales, otra diferencia, ¿no? Ojo, aquí, hasta $20,000 solo personas naturales, hasta $300,000 personas naturales y sociedades, lo que quiere decir que no hay sociedad, negocio popular. Negocio popular es una persona natural. El RIMP emprendedores no llevan contabilidad, no son agentes de retención, salvo casos especiales. Y eso dice la ley. Eso dicen los deberes formales. Por ahí yo veo a algunos contribuyentes. Me nombran agente de retención y soy RIMP. Eso está fuera de la norma. Me dicen que lleve contabilidad y me piden información de registros contables cuando soy RIMP. Eso está fuera de la norma. ¿De acuerdo? No me encuentro en obligación. Sí, pero soy sociedad. Bueno, tengo que llevar la contabilidad porque tengo que presentarle balances a la superintendencia de compañías. Tengo que cargarle los balances. ¿De acuerdo? Tengo que pagar a los trabajadores y la norma laboral me dice que pague de la utilidad. Sí, pero para efectos tributarios no estás obligado. Pues mañana no puede decirte el SRI que te indique cómo reconociste tal cuenta. No, porque no estás obligado a llevar contabilidad. Porque la renta paga sobre los resultados en un régimen normal. Aquí la renta paga sobre el ingreso. Por eso este tipo de regímenes, si queremos estudiarlos en su estructura, ¿no es cierto? Es un régimen regresivo. ¿Por qué? Porque un régimen progresivo atiende al pago a través de la capacidad contributiva. El que más gana, más paga. Y no, puedes perder y pagas el impuesto, porque el impuesto es sobre el ingreso. Ya nos hacían un ejemplo. Declaré en cero el RIMPE, paga 60. ¿De acuerdo? Por eso es un régimen que puede ser regresivo. Anita Lucía. Anita Lucía tenía una pregunta. Le veo alzado la mano. Bueno, chequeemos, ojalá pueda hacer la pregunta. Entiendo, hay algún problema ahí con su micrófono. En todo caso, nos interrumpe nomás Anita Lucía cuando ya pueda hacer la pregunta. Yo no le escucho. Bien. Cuando nosotros decimos que no somos obligados a retener y el SRI me calificó, también tenemos que escribirle al SRI. Tenemos que decirle qué dice la norma e indicarle que solicitamos, ¿no es cierto?, que nos retire dicha calificación toda vez que cumplimos con las condiciones para ser RIMP. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Que el SRI te dice que tenías que pugnar la resolución. El problema es que nunca debía haber estado en la resolución. ¿De acuerdo? En todo caso, vale la pena escribirle al SRI, hacerle una carta, pero no dejemos de retener. Porque mañana nos vamos a meter en un conflicto con el SRI, en el que el SRI dice, pero ya te nombré agente de retención y tenías que retener. Y nosotros le diremos, pero agentes de retención no son los RIMPE. Y nos ponemos a discutir y mientras eso sucede se alarga el tiempo. No dejen
de retener, pero preséntenle la carta al SRI para ver qué nos contesta y conforme eso, ver qué otra respuesta podemos dar. ¿De acuerdo? Los unos emiten notas de venta, los otros emiten facturas. ¿De acuerdo? Los unos están sujetos a retención del 0% y los otros sujetos a retención del 1%. Verónica Saltos, por favor. Muy buenas noches con todo, doctor. Buenas noches. Yo tengo una inquietud, tengo un caso que se me presentó justo el día de hoy. Un cliente es artesano calificado, pero en el RUC, el que le bajé el RUC me dice artesano no registra. Y en el RIMPE consta como emprendedor. ¿Cómo debo proceder ahí para la declaración? A ver, en el RIMPE, en el RUC dices que consta cómo. ¿Puedes repetirme, por favor? Porque parece que entendí al revés. ¿Puedes repetirme la pregunta? Sí, verá. El señor es artesano calificado, Ya. o sea, tiene el carnet de artesano calificado. Ya. Pero en el RUC sale, en el RUC artesano sale como que no registra. Y Ya. está registrado en el RIMPE como emprendedor. Y ahí yo tendría que emitir facturas y tendría que ser sujeto a retención. ¿Cómo Ya. procedo ahí Ya o te cómo comprendí. hago? A ver, primero, la condición de artesano no es excluyente del RICE, perdón, del RIMPE. No es que porque soy artesano ya no soy RIMPE. ¿De acuerdo? Un artesano puede ser RIMPE. Que no conste en el RUC, habrá que actualizarlo para tener actualizado el tema artesanal por efecto de la tarifa del IVA. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Ujú. Porque si no está actualizada la vigencia de su calidad de artesano, tendrá que facturar 12%. Independientemente de un contribuyente que facture 12 o facture 0, declara semestralmente si es RIMPE. ¿De acuerdo? Pero para facturar con 0%, la calificación artesanal tiene que estar registrada en el RUC y tiene que ser vigente. Calificándole en el RUC o registrando la calificación artesanal en el RUC, igual sigue siendo RIMPE, si cumples las condiciones de las ventas hasta 20,000 o de las ventas de 20,000 a 300,000. Y por lo tanto, el IVA seguirás declarando semestralmente. Doctor, una consulta, si por decir, yo mañana actualizo el RUC como artesano, o sea, la primera declaración del primer semestre tengo que realizar, o sea, con IVA. Por supuesto, tienes que tener un IVA ventas, 12%. ¿Por qué? Porque no registraste en el RUC. Ahora, este es un tema también que puedes tú generar una polémica. ¿Por qué? Porque aquí tienes la esencia sobre la forma. ¿La forma cuál es? La forma es que no estaba registrado en el RUC. La esencia cuál es? Que si era artesano. Ujú. Por lo tanto, si tú cumples con la condición, puedes hablar de la esencia sobre la forma. ¿De acuerdo? Para que tributes con 0. Déjame, te chequeo la ley, el artículo 189 del reglamento, me parece, que habla de los artesanos, para ver si no te dice ahí la norma que para que tengas la tarifa 0 debes estar registrado en el RUC. Dame un minuto nomás, por favor, para que tengas mayor certeza.
tienes, no sé si, bien, ahí la tienes, no sé si la puedes divisar. Si da 188, no 189. Sí, Ya, fíjate lo que dice el 2. Mantener actualizada su inscripción en el registro único de contribuyentes. Pero no dice la norma mantener actualizada su calificación. Pero sí me dice que debo tener actualizado mi RUC. ¿No es cierto? Y ahí sí puede tener ya relevancia para el SRI esta norma, porque el SRI te puede decir, pero si tú eras artesano, debías actualizar tu RUC y no lo has actualizado. Por lo tanto, tal cual se presenta ya en la norma, deberías tributar con IVA 12. o sea, hasta no registrar o actualizar el RUP, tengo que hacer cosas. Efectivamente, sí, así dice la norma. Hay temas que ya nosotros, por ejemplo, manejamos, porque cuando tú buscas garantizar derechos, ¿no? Y cuando tú buscas garantizar derechos, no solo basta con la ley de régimen y el reglamento, sino ahí ya viene temas de la Constitución. Ejemplo, principios tributarios, la simplicidad administrativa. Hey, no me quite mi derecho solo porque no he actualizado el RUC, eso es forma. Pero mi esencia es que sí soy artesano. El SRI va a hacer una interpretación gramatical a la norma. El 188 dice que tenía que estar actualizado y usted no tiene. Entonces tú dices, el artículo 17 del Código Tributario establece que los hechos tienen que darse como efectivamente así sucedieron y te pones en conflicto. ¿Y qué tienes que esperar? Que te resuelva un juez. Pues no estás en montos como para llegar a eso. Por lo tanto, una sugerencia es que declares con IVA. Ahora, si tú me dices, es que lo que pasa es que es 1 millón de ventas, entonces ahí te voy a decir, bueno, hagamos todo el trámite hasta irnos donde el juez. El juez siempre va a fallar en función de la justicia. Y lo justo va a ser que tú sí tienes IVA tarifa cero porque eres artesano, ¿no es cierto? Te puse un ejemplo burdo, 1 millón. Tú sabes que si ya vendes más de 300,000, ya tienes que facturar con 12 siendo artesano. Pero, ¿no es cierto? Ahorita, bajo el 188, te sugiero que declares con el IVA 12 y que actualices tu RUC inmediatamente. Ya, gracias, doctor. Ok. Yadira, por favor, tu consulta. Buenas noches, doctor. La consulta era, por ejemplo, nosotros recibimos en la empresa facturas que tienen la leyenda régimen para emprendedores, pero estas facturas no tienen IVA. Solamente le ponen en la parte superior el valor total y en la parte final. Entonces, no sé si ellos cuando ya declaran, ¿le desglosan el IVA? Ellos tienen que facturarte desglosando el IVA. Todos los que dicen emprendedores son obligados a facturar con IVA, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que ellos sí son agentes de percepción, ellos sí declaran el IVA. No es que no declaran. Los otros, ¿por qué no declaran? Porque pagan cuotas, como era antes del RICE. Entonces yo pago solo cuotas, no soy agente de percepción, pero los otros sí son. Entonces, ¿debería yo desglosar el IVA para el ingreso en la contabilidad? No, tú lo que tienes que hacer es pedirles la factura con IVA. Porque si tú no desglosas el IVA, luego te vas a las normas del uso del gasto, donde te están los criterios de deducibilidad y el artículo 10 de la ley y 28 del reglamento te dicen será deducible si es que tú desglosas el IVA, si es que cumple. O sea, en caso de revisión, que me revisen físicamente el SRI los documentos. Así es, te puede desconocer eso. Pero y ahorita en caso de que no me dieron eso y es una persona si tú que ya no tienes, si ya está hecho, tú regístrale desglosando el IVA. O sea, no puedo tener luego sanción. Sí, claro, o sea, con lo que está así. Si es que tú te registras como gasto todo. ¿Por qué? Porque el SRI, ¿qué te va a decir? A ver, voy a revisar sus gastos, aquí está mi factura, pero esta factura no cumple las condiciones. ¿Por qué? Porque no está el IVA desglosado. Claro, pero y entonces, ¿cómo le cargo todo? O sea, ¿cómo le desgloso yo si la factura no está? Tienes que pedir que te cambien la factura. Con fechas actuales, porque es una persona, como le indico, que tenemos que declarar semestralmente.
Entonces ahorita me entregaron toda la documentación y ahí me di cuenta de que hay facturas de emprendedores que no están desglosados el IVA. Claro, entonces ahí, si no está desglosado el IVA, quiere decir que no pagaste IVA. Y si no pagaste IVA, ¿por qué le vas a desglosar y utilizar el crédito tributario? Eso te va a objetar el SRI. Entonces le Pero si mando tú todo al dices, gasto. voy a correr el riesgo, todo depende de los montos y del riesgo que quieras correr. Pero tal cual dice la norma, esa factura debería estar desglosada. ¿Cuál es el tema con tu pregunta? Que ya está hecho. Ajá. Y el tema es, bueno, ya tengo la factura y no puedo mandarle a cambiar, es de enero, es de febrero, ya no puedo cambiar. ¿Qué hago? Regístrale, desglosa el IVA, tienes riesgo. Regístrale sin desglosar el IVA, ¿no es cierto? Y no tienes riesgo. Ya. Y otra pregunta, doctor. Ahí en el cuadro que nos está poniendo ahorita, usted nos indica que los negocios populares emiten notas de venta, pero ahorita ya nos está emitiendo notas de venta, nos están dando igual facturación, pero con la leyenda que dice negocio popular. Eso porque hay la resolución 60 del SRI que estableció que mientras tengan vigentes las facturas te pueden emitir. Pero de ahí la regla general es la emisión de la nota de venta. Pero si Fabián Mera el año anterior era régimen de microempresas y Fabián Mera vendió hasta 20,000, Fabián Mera emitía facturas y me quedó un blog de 70 facturas. ¿Qué hago? Viene la resolución y me dice, sigue emitiendo, pero no desgloses IVA. ¿Estoy cometiendo una infracción? No, la propia resolución me manda a hacer eso. Ya. Gracias, doctor. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bien. No sé si alguien más, no sé si Anita Lucía pudo ya arreglar su problema del audio para ver. Hay unas preguntas en el chat, Fabián. Ah, ya le chequeo. A ver, Mayra Morejón, ¿y si declaro en cero igual pago los 60? Sí, ¿no es cierto? Ya lo habíamos dicho. Janet, buenas noches, ¿cómo estás? Un proveedor emitió hasta el mes pasado una factura como RIMPE Negocio Popular, sin desglosar IVA. Ahora me emite desglosando IVA. Al consultarle menciona que ya superó los 20,000 de ingresos y por eso ahora es RIMPE. Ah, no, es lo que ya había contestado también esa pregunta, ¿no? Cambiar de régimen en el mismo ejercicio fiscal. Una persona es profesional y también tiene una actividad que está catalogada como RIMPE. Aquí, ¿cómo procede con las declaraciones de IVA impuesto a la renta? Mayrita, las obligaciones, los deberes formales hay para los RIMPE y para el régimen normal. Pero si tú eres RIMPE, dice la norma que acumulas el IVA de todas las actividades, aun cuando no sean actividades sujetas a RIMPE. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el IVA sigue siendo semestral. Y en ese IVA semestral registras también de la actividad profesional. Eso no cambia. Y el IVA lo hace semestral. Aun cuando seas profesional, lo incluyes en la declaración semestral de IVA. Cuando hagas el impuesto a la renta, el SRI, entendemos, diseñará un formulario para que calcules el impuesto, ¿no es cierto?, como régimen emprendedor y el impuesto como régimen normal y sumará los impuestos causados, porque eso dice la norma. Si eres régimen negocio popular, como así se describe en tu pregunta, pagas los 60 y haces tu declaración de renta de libre ejercicio de profesión, del cual no es RIMPE. Pagas los 60, la cuota en marzo, y haces tu declaración de renta por el libre ejercicio. ¿De acuerdo? Ya, Yajaira es la pregunta, ¿no es cierto?, que ya la contestamos también. A ver, Anita Lucía, aquí está tu pregunta. Si una persona anteriormente estaba dentro del régimen agrícola y sigue teniendo la misma actividad, pero adicional tiene 2 actividades más que son de servicios profesionales, ¿cómo procede en la declaración? El régimen agrícola no entra para el tema de RIMPE, primera cosa. El régimen agrícola es opcional, ¿de acuerdo? De lo que nosotros hemos visto, el SRI genera una condición de que
el régimen agrícola para que sea aplicable, y nosotros estamos de acuerdo con esa decisión, tiene que ser una actividad exclusiva. ¿Por qué? Porque la renta es global. Y el régimen agropecuario tiene que ir a la renta global. Calcula de diferente forma, porque lo hace a través del ingreso dentro del régimen agropecuario. Pero si ya tienes otras actividades, ya no es exclusiva. Y ahí estás separando la renta. Y no puedes en ese régimen separar la renta. Por lo tanto, ahí ya no podrías acogerte al régimen agropecuario, sino que tendrías que aplicar la renta global. Si solo tienes la actividad del régimen agrícola, entonces aplicarás el régimen agropecuario. ¿De acuerdo? Eso en el caso, sí, así como entendí la pregunta. Si no, Anita Lucía nos indica. Mirelia, y ya están emitidas las facturas. A ver, no te entiendo. Mirelia, y ya están emitidas las facturas con tarifa 0 y hay que declarar con tarifa 12. No, es lo que habíamos hablado también, ¿no es cierto? Si ya te facturan con 0, tú no puedes poner que has pagado un IVA, porque no fue así. Mañana el SRI te va a decir, no, entonces esta factura debería ser más IVA. ¿De acuerdo? Mireya, un proveedor emite facturas de 3020, un proveedor emite facturas de 3020, cada una tiene actividad de transporte de tanquero de agua y el régimen popular. Bueno, si es un tanquero de agua, ese sí entra al régimen RIMPE, no puede facturar por cualquier valor. Pagará 60 si es que no supera los 20,000 en este ejercicio económico. Si los 20,000 no superó en el año anterior, eres RIMPE negocio popular. Un tanquero de agua sí es RIMPE, ¿no? Silvia, entiendo que las sociedades no pueden ser RIMPE negocios populares. Así es. Así es, no pueden ser, solo es exclusivo para las personas naturales. No se retiene a los negocios populares, pero sí se hace la retención en la fuente, ¿no? En el caso del RIMPE emprendedor, cuya obligación era declaración semestral, sin embargo, daba la opción de declaración mensual. Entonces, a nivel... Sí, puedes hacerlo también mensual, eso también dice la norma. Entonces, la obligatoriedad que tú tienes es semestral, pero puedes hacer semestral. Es decir, que si no hago semestral y hago mensual, no es que esté cometiendo una infracción. ¿De acuerdo? Lo puedo hacer. Pero se sugiere que si ya empezaste a hacer mensual, culmines el ejercicio económico haciendo mensual. Es más, nosotros sugerimos que sea mensual. En el tema del régimen emprendedor, imagínate tener un IVA ahí que luego se hace como una plata de bolsillo y luego al semestre tener que sacar ese IVA para pagar. El IVA no puede ser flujo de la actividad económica, por eso es preferible hacerlo mensual. Sin embargo, ya dependerá de ustedes, pero pueden hacerlo semestral o de forma mensual. ¿Sí? Bien. Natalia. Una pregunta, doctor. Por temas financieros, cuando uno quiere hacerse un crédito, solicitan las declaraciones del IVA también para ver el efectivo que tiene la persona. Si soy negocio popular, ¿puedo hacer la declaración para presentación? No. No, tampoco. No. No, porque eres RIMPE. Ya. Entonces, el banco el banco ya está cometiendo un error pidiéndote declaraciones de IVA siendo RIMPE. Ya. De acuerdo, el banco tendría que pedirte la renta, no puede pedirte el IVA, tendrá que pedirte el libro de ingresos y egresos, ya no puede pedirte el IVA, que no declaras. ¿De acuerdo? Ya, de acuerdo. Bien, aquí tienen, ¿no es cierto? Sí. ¿Perdón? Jessica tiene una pregunta. Jessica, por favor. Sí, doctor, buenas noches con todos. Mira, una preguntita que hizo anterior, una compañerita dijo que si estaba dentro de microempresas y tenía el talonario podía utilizarse, ¿no es cierto? Parece. Pero hay un caso, cuando se abrió un negocio en abril, mandamos a hacer un facturero con la nomenclatura que el negocio popular, pero las imprentas me decían que no podían sacar notas de venta, sino que solo pueden sacar facturas hasta el momento porque no había resolución del SRI, no les permitían y todo.
Entonces nos tocó optar por la factura. Y yo me fui al SRI y me dijo que no había ningún problema, que con tal que tengan la nomenclatura de negocios populares. Pero ahora ya está el régimen. No sé si fuera a dar de baja lo último que está de la factura para sacar las notas de venta o cómo puedo realizar. Yo te sugiero eso. Yo te sugiero lo que tú dices al final. ¿Por qué? Porque si yo me voy a la normativa es clara, notas de venta. El problema es que no viabilizaron la norma. Fíjate que hay unos problemas terribles con esto. Teníamos planteado un caso en me parece que fue en una charla como esta. ¿Cuál era el caso? El caso era que una persona ganó un concurso con el sector público para venderle algún producto, ¿no es cierto? Lo ganó en el año 2021. El sector público le iba a pagar en el 2022. Pero esta persona es régimen popular, ¿de acuerdo? RIMPE popular, como le dicen, ¿no es cierto? Pero él tenía que emitirle una factura, pero ya no puede porque la obligación es nota de venta. ¿De acuerdo? Y el sector público, además de pedirle factura, le pide electrónica. Y no hay notas de venta electrónicas. No se pueden generar. ¿Cómo le doy? ¿Cómo cobro? Un problema terrible. Si es que le emito la nota de venta, no me va a pagar y no me coge el sector público. Si le emito una factura electrónica, sí me coge el sistema y me da. O mañana te pueden poner ahí una infracción tributaria por emitir facturas. Entonces te quedas como, ¿qué mismo hago? Es el caso en el que estás tú. ¿De acuerdo? Sí, ¿Por qué? Porque voy a sacar las notas de venta y me dice el de la imprenta, no puedo sacarle nota de venta. El sistema no me permite. Entonces ahora resulta que el sistema es más que la ley. Pero como tú tienes que cobrar por los servicios o por los productos que vendes, como tienes que cobrar, entonces, ¿y ahora qué hago? ¿Qué emito? Emites una factura. Porque te dicen los del SRI, sin norma, no importa. Pero pregúntales la norma. Si usted me dice que no importa, dígame la normativa. ¿No es cierto? Tal cual les vamos viendo aquí. Lo que nos queda duda vamos viendo en la normativa. La norma no dice, en el caso de que no haya sistema, se podrá emitir. Eso no dice. Después, cuando te controlen en 2 o 3 años, tú dirás, ustedes mismos me dijeron que no importa. No, pero aquí dice la ley esto. Ese es el problema. sí. Ahora, tienes que seguir emitiendo las facturas ahora. Si es que ya hay la posibilidad de emitir notas de venta, te sugiero, da de baja esas facturas y emite las notas de venta para evitar cualquier problema posterior. Sí, porque yo sí había anunciado eso de que en la ley dice que son notas de venta específicamente y que si no Así puedo dice, exacto. generarme la factura, que cómo podría yo dar o sea, mandar al cliente con eso. Me dijo que no hay ningún problema, que por motivos de eso que realice nomás. Y también le había preguntado de lo que estaba antes en negocio popular y después se borró del catastro. También le fui a preguntar y me dijo que no, que mientras no supere los 20,000 del año anterior, digo, como es negocio nuevo, de ley debe estar en negocio popular porque no sabemos cuánto va a vender o cuánto va a estar dentro de este año. Entonces me dijo que sí, que haga nomás la factura y que ponga negocio popular y que eso ya justifica Claro, no. actividad. Sí, yo te sugiero, ya están emitidas las otras porque ya no se pudo, ¿no es cierto? Pero si ya tienes la posibilidad de las notas de venta, hazlo. ¿Para qué? En el caso de que me notifiquen, decirles, oiga, apenas ya ustedes pudieron sacar las notas de venta, yo lo hice. ¿De acuerdo? Ya, ok, muchas gracias, doctor. Ok. Mónica dice, si se cierra a medio año la actividad que está sujeta al RIMPE popular, ¿se debe cancelar los 60 de la renta al final del año? Sí. ¿De acuerdo? Un día que estuviste en régimen popular, ya le debes al Estado $60. Por eso yo decía en algún momento, en algún evento, esto un poco entre paréntesis, ¿no? Hay créditos que habían anunciado
el gobierno de dar $300, $500 o algo así para emprendimientos. Y yo decía, apenas me generen ese crédito, me van a pedir el RUC, porque va a ser para una actividad. Y como son de 500, 600 o $300, es RIMPE Negocio Popular. Y como es RIMPE Negocio Popular, ya tiene una deuda de 60. ¿De acuerdo? Tú empiezas cualquier actividad como RIMPE Popular y ya tienes deuda de 60. Sí, aun cuando haya cerrado tendrás que pagar. ¿De acuerdo, Mónica? Eso es. Ok. Bien, ahí tienen ustedes, ¿no es cierto?, las actividades que se excluyen del régimen. Y ahí tienen el transporte, ¿no? Pero el transporte en la definición de la norma es transporte público de personas de carga, ¿no es cierto? Nosotros hablábamos de transporte de agua. Los tanqueros que venden agua, ¿de acuerdo? El tema del transporte, ellos no es que venden la carga, sino que transportan la carga por las personas, ¿no es cierto? Tienen rentas de capital, arrendamientos, rendimientos financieros, servicios profesionales. Hay una norma que cambió, la tenemos en la presentación, pero me voy a adelantar ahora que veo rentas de capital acá. Ustedes saben que las inversiones mayores a un año estaban exentas de impuesto a la renta. Ahora las inversiones más de 180 días, conforme esta nueva ley, están exentas de impuesto a la renta. Pero consideren ustedes, por favor, que no pueden ser, para que siga siendo exenta, no pueden ser ustedes deudores de forma directa o indirecta de la propia institución financiera que les pague el rendimiento. Y esto yo les digo porque se nos han presentado varios casos de gente que dice, hey, yo tenía aquí rendimiento más de un año y me están cobrando renta. Porque utiliza la tarjeta de crédito de esa institución financiera. Y eso ya es crédito, eso ya es préstamo. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta eso. Y créanme que en algunos casos se van a ahorrar unos cuantos miles de dólares. ¿Sí? Eso se me vino a este momento a la mente, aun cuando entiendo que sí está posteriormente en esta presentación. La norma dice también, ¿no es cierto?, a quienes estén dentro del artículo 28, 29, ¿quiénes son quienes realicen contratos de compra? Ellos no estarán sujetos de los RIMPE, ellos se excluyen. Por eso es que si el SRI me dice, ¿cuánto vendiste el año anterior? 320. Ah, pero eres RIMPE, imposible, yo no puedo ser RIMPE. Ahí yo deberé cumplir mis obligaciones tributarias dentro del régimen normal, por más que en el RUC diga RIMPE. ¿De acuerdo? Porque si no, ¿para qué hay la ley? Si la ley me dice que excluye los ingresos brutos superiores a 300,000, pero me ponen como RIMPE, entonces ¿para qué hay la ley? ¿De acuerdo? Eso tomar en cuenta. Y ahí tienen ustedes, entiendo, ya tienen la presentación para que puedan saber identificar de acuerdo al 97.4 de la ley. Aquí están algunas inquietudes, ¿no es cierto? Algunas preguntas frecuentes en cuanto al RIMPE y algunas de ellas ya las han planteado ustedes acá. En el RIMPE permanecen en el régimen 3 años, ¿de acuerdo? Pero siempre y cuando cumplan las condiciones. Posterior al mes de enero se consideran ejercicios fiscales completos. Ejemplo, yo me inscribí en el RIMPE en el mes de diciembre del 2021. Quiere decir que a diciembre del 22, a diciembre del 23, recién salgo a diciembre del 24. No. Diciembre del 22, RIMPE, un periodo. ¿De acuerdo? Y así vas contando los periodos. Inician las actividades con sujeción al RIMPE, lo que les decía, sujeción automática. Entonces, cuidado, no. Soy persona natural, quiero cerrar el RUC y quiero abrirme como sociedad. Ya eres RIMPE. ¿Cuánto vendes al año? Ah, yo vendo $1,500,000. No te conviene, porque vendes productos de consumo masivo y tu rentabilidad es mínima. Es mejor estar en el régimen normal y pagar sobre la utilidad. Si pasas a hacer sociedad, nuevo RUC, entras al RIMPE y tienes que pagar sobre el ingreso, ¿de acuerdo? Comienzas a hacer una planificación ahí. Dejan de ser RIMPE únicamente por la falta de cumplimiento de las condiciones posterior al ejercicio fiscal, ¿de acuerdo? Negocios populares que dejen esa calidad pasarán a emitir facturas.
Posterior al ejercicio fiscal. Dar de baja los comprobantes antes de la adhesión al RIMPE. Tú lo deberías hacer, pero hay la resolución 60 que te establece que puedes seguir utilizando. Se mantienen en el RIMPE el reinicio de actividades. ¿Qué quiere decir esto? Soy RIMPE, cierro el RUC, lo vuelvo a abrir después de 3 meses, te vuelven a poner en el RIMPE. ¿De acuerdo? Si en el año superas la condición, se excluye desde el próximo año, decía yo, y calcularás el impuesto como RIMPE. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, yo soy régimen negocio popular. ¿Cuánto vendiste el año anterior? 20,000. ¿Cuánto vendiste en el año 2022? 350,000. Ya no debería ser RIMPE. No, si eres, porque la condición es la del año anterior. No vas a hacer en el 2023, porque ya superaste. El 2022 sí eres. ¿Pago los $60 nada más? No. Calculas en base al último rango de la tabla. Eso dice la ley. ¿De acuerdo? El impuesto a la renta causado por RIMPE se sumará al impuesto a la renta del régimen general. ¿Por qué les resalté este tema? Porque eso es correcto. Y así no estaba el régimen de microempresas antes. El régimen de microempresas antes, ¿qué hacía? Resulta que siendo una misma persona natural, con un ingreso de la renta global, tenías que declarar como microempresa y pagar. Y tal vez como libre ejercicio tenías saldo a favor. Una misma persona haciendo su renta global, por un lado pagando y por otro lado teniendo saldo a favor. Así diseñaron el formulario. Y eso está mal, porque es la renta global. ¿Cuánto es mi renta microempresa? Tanto. ¿Cuánto es mi renta libre ejercicio? Tanto. Sumo las rentas y resto los créditos. Así debería haber sido. No diseñaron los formularios así. Ahora nos dicen que así va a ser. Porque la norma dice que el impuesto causado por RIMPE se sumará al del régimen general y ahí podrás utilizar los créditos tributarios. ¿De acuerdo? Aquí está la resolución 60 que les comentaba sobre el tema de la utilización del uso de los comprobantes de venta hasta que pierdan su vigencia. Aquí está la tablita, ¿no es cierto? Claramente ustedes pueden ver que esto es regresivo. Supongamos que vendí 300,000 en el 2022, pero no gané. 18 días me paralizaron. Luego tuve que vender para tener flujo económico al costo. Tuve que vender perdiendo en algunos casos. ¿De acuerdo? Y resulta que pierdo. Esperemos que no sea así, pero solo por mostrar un ejemplo. De los $300,000, tienes que restar porque ahora hay un umbral de exención que no había con el régimen de microempresas. Ahora hay un umbral de exención, pero hay un impuesto a la fracción básica. Entonces, si tú vendes 300,000, menos 200,000, 100,000, por el 2%, porque estoy en el último rango de la tabla, 2,000, más 2,797. Aún perdiendo, tienes que pagar $4,797.52. ¿De acuerdo? Y ahí pueden seguir ustedes haciendo los cálculos del RIMPE. Aquí está en el tema del IVA, ¿no? Ya les muestro aquí lo que sale cuando declaras. Estás haciendo la declaración del IVA y ¿qué te dice? El contribuyente considerado como negocio popular no deberá presentar declaración de IVA. El RIMPE no presenta declaración de IVA. Ya te advierte acá. No es que el banco me pide, no puedes. ¿De acuerdo? Salvo, dice, cuando realice actividades excluyentes, en cuyo caso deberá presentar las declaraciones de IVA semestral. Ah, pero es que yo tengo otro tipo de actividad. Ahí sí. ¿De acuerdo? Ya. En la primera parte que me salté, ¿qué dice? Recuerde que los contribuyentes RIMPE emprendedores deberán presentar su declaración de IVA semestral, acumulando las transacciones de otras actividades. No declaro IVA por esta actividad, IVA por esta actividad. No, todo al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Bien, el impuesto a la renta. No sé si tienen alguna inquietud aquí relacionada al RIMPE, sino para pasar ya al tema de la renta de personas naturales. Déjenme ver el chat, por favor. Dice,
Si soy RIMP emprendedor, ¿debo calcular con la tabla con mi utilidad o con las ventas? Con las ventas. Sí, con las ventas, Mayri. ¿De acuerdo? Dígame, Janet, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Tengo una consulta. Gusto saludarte. Dime. Lo que pasa es que, verá, un contribuyente se encontraba en el catastro como régimen RIMPE. Entonces, en realidad no me fijé cuánto tenía la declaración en el año 2021. La declaración era menor a $20,000. Entonces, todo este año ha pasado como régimen RIMPE, porque así le catalogaron. Yo me fijé en el catastro y lo dejé como régimen RIMPE, ha desglosado el IVA y todo. Pero si le vemos, incluso en el último catastro, él sigue apareciendo, siempre está como régimen RIMPE. Pero si vamos a la declaración del año 2021, él no superó los $20,000. ¿Qué debería hacer? ¿Mantenerle como régimen RIMPE, declarar ese IVA o qué debo hacer? Ya, pero, o sea, tú dices que mantenerle como RIMPE emprendedor. Exacto. Ya, no. No, porque la condición de él, ¿cuál es? La condición legal. La condición legal es negocio popular. No le puedes mantener como RIMPE emprendedor, porque luego el SRI, cuando se trate de la renta, te va a decir, usted ya declaró como régimen emprendedor, así que así me declara la renta. Así que así estaba catalogado. No. De acuerdo, hay que establecer las obligaciones como RIMPE negocio popular. ¿Por qué? Porque vendió menos de 20,000. Y ahora, ¿y en el caso de las facturas que emitió desglosando el IVA? No importa, esas ya desglosó el IVA, tendrá que pagar el IVA como venta 12, porque eso ya está hecho. O sea, en este caso tiene que hacer la declaración semestral del IVA solo de este semestre. Tiene que hacer de este semestre la declaración del IVA. ¿Por qué? Porque cobró un IVA. Y si te quedas con el IVA te vas a meter en problemas. Y tendrías que hacerle una carta al SRI y decirle al SRI, no cumplo con las condiciones. He declarado el IVA porque actué como agente de percepción, considerándome régimen emprendedor. Por lo tanto, solicito se me cambie la obligación tributaria. Y veamos qué te dice el SRI. ¿Cuál es el tema? El SRI no puede irse en contra de la ley. Si nosotros estamos acá, vamos a revisar la ley y la ley dice de 0 a 20,000, negocio popular. ¿Pero por qué estabas cobrando IVA si eras negocio popular? Cometiste un error. Porque te inducieron al error, porque constas como régimen emprendedor. Bueno, ya lo hiciste, pero no puedes seguir así, porque no corresponde a tu régimen. ¿De acuerdo? Pues ya cobraste IVA, decláralo así. Presenta una carta e indica que, revisados tus ingresos, tú eres régimen de negocio popular. ¿De acuerdo? Ya. Y ahora, eso te va a ayudar también porque qué tal y el SRI tiene otra información y te dice, no, aquí tengo yo información que has vendido más, porque alguien reportó equivocadamente, por ejemplo. Entonces puedes incluso subsanar eso. Ya, y en este caso el siguiente semestre ya no declararía nada de IVA. Ya no deberías, pero primero deberías plantear la carta. Ya, y una pregunta, ¿y qué pasa con aquellos contribuyentes que hicieron al revés? Ellos estaban como RIMPE, negocio popular, porque así estaba el catastro. Y luego, al hacer su declaración, vieron que no era 20,000 lo que facturaron, era un valor mayor. Entonces, Ya. ellos debían desglosar Ellos, el en cambio, en antítesis a lo que sucedió con el ejemplo anterior, tienen que asumir el IVA. Tendrían que pagar el valor del IVA. Porque sus transacciones debían tener IVA. Pues aquí tú no puedes decir, ay, perdón, me equivoqué. Y por eso voy a pagar los 60 de RIMPE, pero debía ser emprendedor. O por eso yo no hice la declaración. No, tienes que hacer la declaración y asumir el IVA. ¿Es incluido el IVA o más IVA? Aquí sí podrías decir tú que cobraste ya el IVA en la transacción, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el problema? Porque hay que analizar todos los riesgos. Que el SRI te diga que tú te estabas quedando con ese IVA, ¿no es cierto? Pero porque no hiciste declaración mensual. No, es para semestral. Entonces ahí ya quitas ese riesgo y dices, bueno, sí cobré IVA y lo voy a declarar de manera semestral. Entonces le haces incluido el IVA. Dices, lo que cobré era IVA, ya cometiste ahí una infracción de no desglosar, que en todo caso es mucho menor a no declarar el IVA, ¿no? Ya, muchas gracias. Ok.
Natalia, me parece, Natalia, Jessica. Sí, y yo Yadira. tengo una duda, doctor. En la tabla del impuesto a la renta que nos presentó para los emprendedores, yo le calculo y sí puedo luego utilizarme las retenciones del impuesto a la renta que me Por hayan supuesto, realizado. claro. Por supuesto que sí. Ya, otra pregunta. Entendía que hay que hacer una liquidación de compras para poder utilizarme el IVA que no está desglosado. Entonces, si yo tengo una nota de venta por $10, la liquidación de compras iría con el subtotal de $10 más el IVA. Ya, lo que tú dices es, para hacer la liquidación de compra está correcto. Lo que no estás correcto es cuando dices, por la emisión de la nota de venta que no me desglosaron IVA. No, si ya te emitieron, ya se quedó así. La liquidación de compra sustituye a la emisión de la nota de venta. Quiere decir que no deben emitirte nada. Tú les emites. No es que vas a tener nota de venta y vas a tener liquidación de compra. No, o la una o la otra. De ahí, en el tema del cálculo del valor, sí, 10 más IVA. Ya. Jessica, por favor. Doctor, una preguntita. Anteriormente nos decía que los bancos están solicitando la declaración del IVA, ¿no es cierto? Vino un cliente y le habían realizado una declaración anticipada y era negocio popular. Y yo le dije que él no debería haber hecho una declaración. Entonces, ¿él cómo tiene que actuar en ese momento? O sea, él ya le habían realizado una declaración semestral anticipada para entregarle al banco. Pero yo le dije que eso estaba mal porque no podía haber realizado la declaración. ¿Y ahí qué tiene que hacer el cliente? Nada, porque ya está declarado. O sea, igual todo lo que tú haces contrario a lo que dice la norma es una contravención. Sí. Es que si tú haces algo contrario a lo que dice el reglamento, es una falta reglamentaria. Pero si ya está hecha, no puedo hacer nada. Ya está hecha, ya le di al banco. ¿Y ahora qué hago? Nada. Ya está dada. Hay que esperar que el SRI no te notifique y te diga, indíqueme usted la norma legal con la cual le faculta a realizar una declaración de IVA haciendo... Estamos hablando, hilando muy fino, ¿no? Espero que eso no haga el SRI. Y tú le dices, le hice para el banco. No, usted no tiene que hacer. El SRI debería en su sistema poner, ¿no es cierto? Cuando tú ya eres RIMPE, eres negocio popular, una sola actividad, ponerte ahí algo en el sistema que no te permita pasar. Pero en todo caso ya está hecha, no pasa. Esperemos que no pase nada. Sería hilar muy fino el hecho de una sanción ahí. Ya, doctor, muchas gracias. Okay. Bien, el impuesto a la renta de personas naturales, ya hablamos de esto dentro del régimen general, sufrió ciertos cambios, como ustedes pueden ver, ya la tabla ahora alcanza hasta el 37% y es una tabla que, claro, nos permite ahora realizar las retenciones en la fuente. Perdón, Yadira, me parece que no te escuché la pregunta. Mil disculpas, Yadira, por favor. Muchas gracias, doctor. Ahorita ya me nació dos preguntas, doctor. Voy a hacer la primera. Anteriormente usted nos decía que para nosotros podernos hacer uso del IVA cuando nos emiten una nota de venta, un negocio popular, nosotros podíamos hacer la liquidación de compras. Pero ahorita nos dijo, en cambio, que si nosotros hacemos la liquidación de compras, ¿ya no deben emitirnos la nota de venta? Claro, es que si dije lo contrario, disculpas, pero me equivoqué. Pero lo que acabé de decir es lo correcto. ¿Sí? O sea, no es que yo voy y emito la nota de venta y el otro me da la liquidación de compra. No. Si yo quiero justificar, le doy la liquidación de compra. Porque si no, el otro va a duplicar ingresos. Te estoy dando nota de venta como régimen, ingreso. Me estás dando liquidación de compra, ingresos. Sobre una misma transacción, dos documentos. No. Si tú quieres sustentar, ya no te doy la nota de venta y tú me das la liquidación de compra. Eso es lo correcto. Aún cuando la persona, esa persona tiene RUT, no voy contra la ley ahí. O sea, no, porque justamente es lo que decíamos, que te rechazan equivocadamente el IVA, alguien que hizo la pregunta, porque la norma establece que se dé esa liquidación de compra, pues. Se emite la norma dice, para los RIMPE que quieran, dele, y no es una norma nueva. Esa norma también había para el tema de
de los RICE. Si quieres sustentar el crédito tributario, también salió esa norma, ¿sí? Entonces ahí tendría que anular esa persona ya las facturas emitidas. Las notas de venta emitidas tendría que anular si es que también emitió las liquidaciones de compra, porque ya no cabe. Pero ahí, doctor, por ejemplo, nosotros hacemos las liquidaciones de compras para sustentarnos el crédito tributario. Pero en cambio nosotros nunca le damos la copia de esa liquidación a la persona que ¿Y a quién le das? emitió la nota de venta. Nada, porque nosotros también creíamos que era eso. O sea, recibíamos No, la sí nota tienes de que venta darle. y sustentábamos con la liquidación. No, Esa nota de venta. ahora, ¿cuál es el tema aquí? También es forma. A la final tú pagaste ese IVA. ¿De Ajá, acuerdo? sí. Pero la persona que te vendió, cuando el SRI le cruce la información, le van a duplicar el ingreso. Porque él va a tener reportado esa venta y reportada esa liquidación de compra. Y si tú no reportas la nota de venta y tú reportas la liquidación, cuando le revisen, le van a revisar que tiene una nota de venta emitida. Claro, porque nosotros no emitimos, o sea, no contabilizamos esa nota de venta, solamente la liquidación que Claro, entonces, reemplaza esa nota. pero ya tienes una nota de venta, ¿por qué no la contabilizas? Pues por eso es mejor que no haya esa nota de venta. Solo la ya. liquidación. Ya, la otra pregunta era, doctor, nosotros recibimos una factura de una arquitecta que nosotros revisándole en el catastro decía que es negocio popular, porque nos daba como servicios, no me acuerdo exactamente la leyenda, pero nosotros le revisamos el RUC y decía que es negocio popular. Pero esa actividad que la arquitecta tenía, esa sí debía haberlos facturado con IVA. ¿Debemos nosotros anularle esa factura y reemplazarle la otra? O sea, si puede tener dos actividades, una que sí tenga IVA y la otra no. Por supuesto. Yo puedo ejercer mi profesión y no estar en el RIMPE. ¿Qué factura te voy a emitir? Una factura dentro del régimen normal, porque mi libre ejercicio no está en el RIMPE. Pero al mismo tiempo tengo una tienda. Me compras en la tienda, te emito una nota de venta, negocio popular. Es decir, yo manejo los dos documentos. Ah, ya, doctor, muchas gracias. Ya. Bien, el impuesto a la renta de personas naturales cambió, ahí tienen ustedes la tabla, ¿no es cierto? Ya la conocen. ¿Por qué terminamos pagando más impuesto a la renta? Terminamos pagando más impuesto a la renta porque primero los rangos son más amplios, más impuesto, y segundo porque los gastos personales ya no afectan a la base imponible. Los gastos personales ya no afectan al ingreso menos costos y gastos y menos gastos personales, no. Como no afecta a la base imponible, entonces ingresos menos gastos ya te vas directo al rango de ingreso. Y únicamente el gasto personal ahora resulta ser una rebaja. ¿De acuerdo? Ahí es incorrecto lo que dice propuesta crédito tributario. No es crédito tributario, es rebaja. ¿De acuerdo? Ahí hay un error en la presentación. El gasto personal ahora es rebaja. Porque si ustedes dicen es crédito, luego van a querer pedir devolución del saldo a favor y no es así. Solo es una rebaja. Ahora, ¿qué te dice la normativa? Si quieres mostrar de una norma general, lo que te dice es que esa rebaja no será mayor, ¿sí? Del 10% de 7 canastas básicas. Lo del 20% ya, eso ustedes en la praxis van a ver, no tiene sentido. No tiene sentido. Porque ya con la rebaja del 10 yo ya cubro todo. ¿Para qué me das del 20 si no me vas a devolver? ¿Y cómo sabes si es del 10 o es del 20? Dice la norma que tendrás que determinar de todos tus ingresos, ¿sí? Sean grabados o exentos, si no superan el 2.13 veces la fracción básica. ¿De acuerdo? A ver, ¿cuánto tengo de ingresos? 10,000. 2.13 veces de la fracción básica, más de 20,000, pero tengo 10,000. Puedo utilizar el 20% de rebaja. Pero ¿para qué utilizo el 20% de rebaja si con 10,000 no pago nada? ¿Sí me entienden? ¿De acuerdo? Por eso es que todos aquellos que van a pagar un impuesto
que calculan de sus ingresos van a tener que utilizar el 10% de deducción de gasto, de los gastos personales. No sé si esta parte ustedes lo tienen claro o necesitan trabajar algún ejercicio en Excel, más por el cuestión del tiempo. Bueno, como están un poco tímidos, vamos a ver el Excel. Sí se puede revisar ahí, ¿no es cierto? Sí, sí pueden divisar el Excel, por favor, ¿me confirman? Sí. Ya. A ver. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no es cierto? Yo les decía, tengo un sueldo de $700 mensuales. ¿De acuerdo? Ahí está mi IES. Mi base anual es de 7,606. No llego a la base, ¿no es cierto? No llego a la base. Pero ¿qué me dice la norma? Puedes utilizar gastos personales y te voy a dar una rebaja. Si tu ingreso no supera los 24,090, los 24,090 es la fracción básica por 2.3. Eso me dice la ley. Y eso va a ser en este año, ¿cierto? Y me dice, si tú no superas los 24,000, te doy el 20% de rebaja. Pero si no pago impuesto porque no llego a la base, ¿para qué me das el 20%? Por eso decía yo que ese solo es un apostulado teórico, ¿no es cierto? Pasa cuando las normas no se generan en función de modelos matemáticos o económicos. Eso es lo que sucede, que no sabemos para qué, ¿de acuerdo? Pero ¿qué sucede si nosotros tenemos un sueldo mensual de $3,500? Bueno, entonces aquí sí tengo una base anual de $38,000, ¿de acuerdo? Y ahí sí tengo que ya calcular mi impuesto a la renta. ¿Voy a utilizar cuánto? Ya sé que voy a utilizar el 10% de rebaja. ¿Por qué? Porque supero los 24,090. ¿De dónde salían los 24,090? Del 2.13 veces la fracción básica. Y ahí calculo mi impuesto, ¿no es cierto? Ahí me voy a la tabla. Pues ya no estoy en este rango de acá, sino que estoy en el rango de los $38,000, de 31 a 41,000. ¿No es cierto? Estoy en este rango. Y sobre ese rango voy a calcular, el impuesto a la renta. ¿Cuál sería mi fracción básica? Que es el valor que yo tengo ahora que restar, sería los 31,000. Ya no sería el 10%, sino que sería el 20%. Ya no sería 515, sino sería 2,449. Ya le voy a pasar también a Tito, me olvidé, mil disculpas, esta tabla también para que le puedan chequear. Ustedes sigan haciendo una simulación de la renta. ¿Cuál es la rebaja? La rebaja es el 10% de 7 canastas básicas. Habrá que actualizar la canasta básica el 31 de diciembre, ¿no es cierto? Y calcular sobre esa rebaja. Sí, ahí está la canasta básica y utilizo la rebaja. Pues si se dan cuenta, antes el gasto personal, si yo tenía un gasto personal de 14,000, me bajaba aquí los 14,000, entonces mi base ya no era 38, ya era 24. Y ya me ubicaba entre 21 y 31, ya no era 2,400, ya era 949, ya no era el 20, era el 15. Por eso terminamos ahora pagando más impuestos, porque es la rebaja acá. ¿De acuerdo? Al impuesto, y tiene un límite la rebaja. ¿De acuerdo? Que son el 10% de 7 canastas básicas. ¿De acuerdo? Eso no quita que yo pueda utilizarme la rebaja por la tercera edad, por la discapacidad dentro del régimen normal, ¿no? Bien. Avancemos un poquito porque el tiempo nos apremia. Ahí la norma trajo algunas, eliminó algunas deducciones adicionales y exenciones que se tenían, ¿no es cierto? La ley de reactivación de la economía que se publicó en el año 2017 establecía
que las microempresas nuevas no pagaban renta durante 3 años, eso se eliminó. Se estableció que todas las inversiones nuevas, ¿no es cierto?, dentro del sector prioritario del Estado tenían exenciones tributarias, se eliminó. Ahora hay reducción de 3 puntos. Teníamos la posibilidad, las sociedades, exportadores habituales y las sociedades que generaban un 50% de materias primas, insumos y servicios con valor agregado nacional, podían invertir las utilidades y tener un ahorro de 10 puntos porcentuales del impuesto a la renta del valor máximo a reinvertir. Eso se eliminó. De acuerdo, teníamos deducciones como, por ejemplo, gastos en investigación y desarrollo a los empleados, podrían deducirse un 100% adicional vía conciliación tributaria, o aquellos pagos que nosotros realizábamos en el exterior, gastos por efecto de acudir a ferias para mercados internacionales, podíamos utilizar un 100% adicional vía conciliación, se eliminó. Podíamos utilizar las sociedades, microempresas, sociedades, podían utilizar una rebaja, ¿no es cierto?, de una fracción básica desgravada previo al cálculo del impuesto, también se eliminó con la ley para el desarrollo de la economía, pero se permanecieron unas y se incrementaron otras que tienen relación a la utilización de maquinarias para una generación de una producción más limpia y temas deportivos y artísticos, ¿no es cierto? Ahí tienen ustedes en su presentación las deducciones adicionales que pueden aplicar en la renta 2020. Esto es deducción adicional, ¿no? No es que si me paso sobre eso voy a generar un no deducible, no. Los límites es para que en la deducción adicional solo puedas utilizar esto. Janet, por favor. Doctor, disculpe que le moleste. Verá, en el caso del RIMPE, cuando yo voy y abro un RUC, por ejemplo, voy y abro un RUC como comisionista, esa actividad, ¿en dónde me catalogan? ¿O cómo puedo saber si soy RIMPE negocio popular? ¿Cómo lo Ahí en el RUC mismo te van a decir que eres RIMPE, porque ni bien abres eres RIMPE. ¿Y RIMPE negocio popular o RIMPE? Te van a preguntar cuánto va a vender al año y tú le vas a decir $1,000, RIMPE negocio popular. Y si yo le digo 1,000 y sé que voy a vender 100,000. No importa, eres negocio popular porque así estás registrado y luego pagarás la renta como régimen emprendedor porque superaste los 20,000. Ahora, estoy registrada porque, por ejemplo, uno se le dice qué va a hacer, pero en el RUC no sale esto. O sea, no sale que soy RIMPE negocio popular. Todos salimos como régimen general. Simplemente cuando sacamos el facturero, como tampoco me encuentro en el catastro, se le menciona al señor de la imprenta que yo soy contribuyente régimen RIMPE, un ejemplo. Y así es como ellos imprimen. No, en la pero factura. eso hay que ver, eso tiene que estar en la base del RUC. Es imposible que no te diga qué eres. ¿Por Sale qué? como- Porque hay un vector fiscal que te cataloga la obligación tributaria. Y si tú le dices que eres, tú ya puedes darte cuenta de eso. Si dice régimen negocio popular, no puede salirte ahí la obligación de declaración del impuesto a la renta, pues. Ya. No, el vector fiscal te ve la obligación en función del tipo de contribuyente que eres. Porque, por ejemplo, en este caso, el RUC sale como régimen general, sale con las obligaciones, aunque No, sea el RIMPE. ¿Está mal eso? Eso hay que chequear. Eso te debe haber surgido de algún error. Eso es imposible. Primero, porque la norma te dice que es sujeción automática RIMPE. Y segundo, porque como si tú eres RIMPE, las obligaciones tributarias te salen en el régimen normal. Entonces, ahí la norma debería decir que el primer año de tu actividad eres régimen general y de ahí te catalogará. Eso no dice la norma. Ya. Hay que analizar ese caso ya como uno particular. Eso no está bien. Porque en este caso, por ejemplo, lo mismo que le dije antes, esta persona es RIMPE negocio popular, está en el catastro como RIMPE emprendedor y en su RUC dice régimen general y en las obligaciones dice declaraciones de IVA, cuando se supone que es un RIMPE negocio popular y por eso está en la confusión. Entonces no debes tener ahí declaración del impuesto a la renta tampoco, ¿no es cierto? Sí tienes. Solo declaración de IVA. Ya. Entonces ahí hay algo que está mal.
Porque si eres popular no deberías hacer ninguna declaración del IVA. De eso, antes de firmar el RUC, si lo sacas, tienes que decir, ¿por qué está esta obligación si soy RIMPE negocio popular? Porque en el momento en que ellos sacan, dice que, o sea, esas cosas no los tienen actualizados, ya todos salen como régimen general, es lo que ellos mencionan. Ya no, eso está mal. Ya. Eso hay que chequear el caso particular. Y yo te puedo decir ahí que le podemos hacer una carta al SRI y decirle, oiga SRI, dígame qué soy. Claro. ¿De acuerdo? Y si me dice, ah, usted es régimen general. ¿Por qué? Pues dígame qué soy y por qué. Claro, y por eso es la confusión al momento de facturar, de declarar y todo, porque Claro, en un no, lugar ese es dice un una tema cosa y particular no. que hay que analizar, pero no debería ser así. Gracias. Ok. Bien, aquí tenemos, ¿no es cierto?, algunas reformas al IVA. Esto ya en ejecución desde diciembre. Ustedes saben, ¿no es cierto?, las tarifas que pasó a ser el 0% a las toallas sanitarias, del gel antiséptico, las cocinas eléctricas de inducción que antes eran 0 pasaron a tener 12, ¿de acuerdo? Pasó a tener 0% también el arrendamiento de tierras de uso agropecuario, ¿sí? El servicio de alojamiento a turistas extranjeros. También ya hemos pasado, ¿no es cierto?, que el presidente de la República puede mediante decreto pasar al 8% el IVA, ya lo hizo en los servicios turísticos en épocas que son feriados, entonces eso ya está previsto en la ley. Verónica Saltos, por favor. Doctor, referente a lo que la compañera comentó que tenían en el régimen general, pues créase que en en todos casi mis clientes que yo llevo la contabilidad, tiene el régimen general. Ya, eso hay que verle preguntarle al SRI en base a qué. ¿De acuerdo? Si hay una sujeción automática. Yo no he visto en la norma que me diga un añito y al siguiente año viendo cuánto has vendido te pongo. No, eso no dice la norma. ¿De acuerdo? Pero hay que chequear el por qué sale régimen general si no soy régimen general. ¿De acuerdo? Porque esto es como, a ver, como era antes del RICE, ¿no? Llegas y te dicen cuánto va a vender. Pues, ¿para qué me pregunta cuánto voy a vender si voy a seguir siendo régimen general? ¿Para qué ponen un régimen RIMPE? ¿No es cierto? Si voy a vender $2,000. Pues ahí sí cierro los RUCs y vuelvo a abrir, pues. ¿De acuerdo? Porque se supone que si voy a abrir un RUC, entonces yo debería ser régimen general y no es así. O cambiando de RUC. ¿De acuerdo? Eso habría que analizar. Bien, ¿qué cambió también en el tema de las devoluciones de IVA? Esto para las personas de la tercera edad, también que pueden utilizar, las personas de la tercera edad antes estaban limitadas a los gastos de primera necesidad y te decía transporte, ahora puedes utilizar todo. En el tema de los exportadores también, la parte que resalto es la que se incrementó, aun cuando la norma eliminó el artículo y lo volvió a transcribir, solo incrementó y otros, ¿no es cierto? Es un beneficio también ahí para los exportadores. Y se generó el crédito tributario también, del cual tienen derecho las exportaciones de bienes para los proveedores directos de esos exportadores, que ya existía, pero ahora incrementaron que sea de propiedad también de los exportadores. Yadira. No sé si quedó claro, perdón, Yadira, antes de Verónica, no sé si quedó claro, porque veo levantada la mano. No, sí, doctor, sí quedó claro. Ah, ya, perfecto. Gracias. Yadira, por favor. Doctor, una consulta. Yo tengo una hijita que tiene discapacidad. Quería hacer el reclamo del IVA por primera vez. Yo le consultaba a la señorita en el SRI si yo podía, entre las facturas de compras, yo podía poner el de una lavadora que yo adquirí, que también es para uso de mi hija. Ella me dijo que sí podía, pero luego yo estaba leyendo unos artículos y me decían que eso no puedo incluir. ¿Qué me aconseja usted? Antes no. En el 2022 sí. Ahí está la norma, Yadira, 181.1. ¿Ya? IVA personas con discapacidad o adultas mayores.
Para efectos de devolución del IVA, personas con discapacidad o adultas mayores se considerarán bienes y servicios de primera necesidad, susceptibles de devolución de IVA, aquellas adquisiciones que efectúen las personas para su consumo. Pero ahí la pregunta es, doctor, o sea, las facturas están a nombre de mi esposo y mi esposo está como sustituto de mí. Sí, claro, puedo incluir. Sí. Ya. Y otra pregunta, cuando uno se hace por primera vez, me decía la chica que tengo que presentar todas las facturas físicas. Y que tengo que llevar, pero un anexo en un CD, pero no me acuerdo el nombre del anexo. Tengo que llevarme la documentación. Eso es correcto. Haces la primera devolución física y luego ya puedes pedir automático. ¿Y qué archivo debo enviar, tengo que llevar en un CD? Un archivo en Excel de las compras. O sea, lo que tengo en Excel solo le grabo en el CD nada más. Exacto, sí. Ah, ya, listo, doctor, muchas gracias. El problema es que siempre el SRI te va a buscar ahí, por ejemplo, te va a decir, oiga, ¿y la lavadora? Tú le vas a decir, es una adquisición de mi hija discapacidad, ahí se lava y la ropa. ¿Y de dónde sacó la plata? ¿Y por qué? Y que no sé qué. Ese puede ser el problema. ¿De acuerdo? Ya. Porque se entiende y dicen que es para el beneficio del discapacitado. Pero en la realidad es que es para el beneficio de la persona, pues. Por eso te ponen límites en la norma. Pero presenta, la norma es clara. Ya. Todo lo que consuma y ella va a consumir ese bien. Gracias, doctor. Sí. Bien, tenemos algunas reformas al Código Tributario. La revocatoria de consulta, por ejemplo. La consulta, tú le consultas al SRI y la consulta es vinculante. Este es un problema terrible. ¿Por qué? Porque el SRI luego te puedes revocar la consulta y cambias toda tu planificación. ¿De acuerdo? Tú le preguntas, ¿estas actividades están exentas de renta? El SRI te dice sí, tú inviertes. Pasan 2 años y te revoca la consulta y te dice ya no. Es complejo. La caducidad de la facultad determinadora pasó de 3 años a 4 años. ¿De acuerdo? Sobre las nuevas obligaciones. Las obligaciones de anteriores sigue siendo 3 y 6. Las nuevas son 4 y 6. 3 cuando presentas la declaración, 6 a falta de declaración. Ahora, 4 cuando presentas la declaración y tienes diferencias y 6 cuando no has presentado declaración. Se incluyó en el Código Tributario un principio de confianza legítima. Y el principio de confianza legítima te permite extinguir la obligación tributaria por transacción. Es decir, el principio de confianza legítima te permite ir a mediación. Te hacen una auditoría, te sacan un valor a pagar, no estás de acuerdo, puedes ir a mediación. Tienes plazos para ir a mediación. ¿De acuerdo? ¿Qué experiencia tenemos de la mediación? Que el SRI simplemente te dice, mediemos, no pagues el recargo. Mediemos, no pagues A veces lo que estás peleando es el impuesto, que está en demasía. Pero, en todo caso, queda abierta esa posibilidad a la mediación. Se generó facilidades de pago para las multas también, que antes no existían. Ahora puedes pedir facilidades de pago. Y algo importante para las empresas, que ya los representantes legales únicamente responderán, ¿no es cierto?, hasta los bienes de la empresa, ya no con los bienes de los cuales son representantes legales. Se generó, ¿no es cierto?, el tema, decía yo, de la mediación en actos o procesos judiciales o procesos de determinación que estén en marcha. Estás presentando un reclamo, presentaste al Tribunal Distrital de lo Fiscal, ¿de acuerdo? Se generó también un proceso de remisión de intereses, ¿no es cierto?, de 2 meses de 100%, de 3 meses de 75%, de 3 a 6 meses de 50%. En el tema de la mediación tienes que pagar el 25% para ir a mediar. Debes 100,000. Bueno, ¿quieres mediar? Vamos a mediar esto, pero mínimo me pagas 25,000. Ese es el inconveniente dentro de la mediación. Esta disposición general sexta también es importante para los contribuyentes porque el SRI te comunica, ¿no es cierto?, una comunicación de diferencias. Luego te liquida. Y a veces en la comunicación de diferencias del SRI te presiona. Y te dice, tienes que pagar, si no te pongo el 20% de recargo, si no te liquido y el 20%, bueno, liquídeme, póngame el 20%, analizo, si está bien te pago, y si pago en los 5 días ya no hay recargo, ya no pagas el recargo.
Pues ya esa persuasión se acabó. ¿De acuerdo? Si pagas en los 10 días, vas a tener que pagar de interés el 25%. ¿De acuerdo? Si haces a los 15 días, vas a pagar el 50%. Si haces a los 20 días, vas a pagar el 75%. Por eso es importante que llegue la liquidación para analizar a ver si se impugna o no. Y si no se va a impugnar y se va a pagar dentro de los 5 días para no pagar el recargo. Otras reformas tributarias, ya no existe el impuesto a la herencia, ustedes ya conocen eso, pero tomen en cuenta que no era solo a partir de la publicación de la ley en adelante los herederos ya no pagan, no, una disposición transitoria estableció que aquellos que hayan fallecido desde marzo del 2020 hasta diciembre del 2021 no pagan, ¿de acuerdo? Esa herencia no se paga. Si usted está debiendo de alguna herencia, se hace una sustitutiva, se declara en cero y se dice acogerse a esta norma y ya no paga. Para las nuevas inversiones ahora hay reducción de 3 puntos, es decir, ya no pagan el 25, pagarían el 22. Cambió el método del crédito tributario proveniente del exterior, artículo 49 de la ley. Si yo ya pagué el impuesto en el exterior, ese ingreso venía como ingreso exento, eso decía la norma antes. Ahora para el 2022, si yo pagué impuestos sobre ese ingreso, ahora ese es gravado, pero puede utilizarme como crédito tributario. ¿De acuerdo? Pasaron los rendimientos financieros a ser exentos cuando son mayores de 180 días. Antes era mayores de 1 año, ahora mayores de 180 días ya es exento. Se incluyó dentro del residente fiscal. Acuérdense en que hay soberanía tributaria, ¿no es cierto? Yo les cobro a mis residentes fiscales, pero hay otros que se domicilian en otro país para no pagar los impuestos acá. Entonces se incluyó una norma de que si tienes tu vínculo familiar aquí, eres residente fiscal, así estés viviendo en otro lado. ¿De acuerdo? La norma estableció ya definitivamente que el gasto por provisión de desahucio y jubilación ya no es deducible. Se facturará electrónicamente a partir del 30 de noviembre, y dice desde el 29, pero es desde el día siguiente. Lo correcto es decir el 30. La enajenación ocasional de inmuebles era exenta, pasa a ser gravada. Se queda como exenta únicamente aquellos bienes inmuebles que son para vivienda. ¿De acuerdo? Pero hay una disposición transitoria que nos da chance de vender algún otro inmueble que no sea vivienda durante 6 años y ese sigue siendo exento. ¿De acuerdo? Se exoneró del ICE a los vehículos híbridos, a la telefonía móvil, a los videojuegos y a los teléfonos que antes estaban grabados. ¿De acuerdo? Esta es la norma sobre la cual ya incluye el esquema de facturación. Bueno, ya la contribución temporal al patrimonio, saben ustedes que ya se pagó, teníamos que tributar hasta el 31 de marzo, ¿no es cierto? Por lo tanto, ya quedaría ahí únicamente como el contexto de si tenemos alguna notificación, pero esa obligación ya se cumplió hasta el 31 de marzo. Bueno, mil disculpas por ir un poco rápido hasta finalizar la exposición. El tema es que tenía previsto también una reunión para las 9 de la noche. Sin embargo, espero haber abarcado la mayor parte de temas y de consultas. Caso contrario, por favor. A ver, Paulina, me parece que tiene una inquietud. Por favor, Paulina. Doctor, buenas noches. Primero, mil disculpas, quizá la pregunta está un poquito fuera de lugar, pero al tratar el tema de impugnaciones con el SRI, quisiera comentarle un caso, a ver si es que de pronto su valiosa opinión nos ayuda a despejar un poquito la duda que tenemos. Lo que pasa es que nosotros realizamos compensaciones de IVA de una empresa exportadora de flores. Entonces, en un trámite de abril, el SRI revisó posterior en mayo, nosotros mandamos por el 24-25. Entonces... ¿Trámite de qué, disculpa? Trámite de devolución de IVA de exportadores. Ya. Ya, entonces en el momento en el que el SRI revisa nuestra carpeta, resulta que una DAE no está regularizada. Debido a que esa DAE tenía como fecha máxima de regularización el 2 de junio.
Entonces, el SRI nos dice que el valor que inicialmente ya nos devolvieron, tenemos nosotros que el 80% que nos devolvieron, debemos devolverlo porque justamente esa DAE abarca un valor bien grande. Entonces, al no encontrarse regularizada en SENAE, tenemos que nosotros devolver ese valor al SRI, porque lógicamente si no se encontraba en SENAE, bajaba nuestro porcentaje de derecho a devolución. Nos emitieron una resolución donde que indica que nosotros tenemos que devolver ese dinero y en caso de querer realizar la impugnación, la debemos hacer. Lógicamente esto es a través de un abogado. En este caso, la gerencia de la empresa no está de acuerdo porque nosotros realmente teníamos derecho y tampoco le parece coherente de que tengamos que realizarlo mediante impugnación, pues esto implica costos que si es que nosotros tenemos derecho, ¿por qué debemos entrar en gastos cuando estamos dentro de los plazos permitidos? A lo que el SRI también nos comenta de que ellos están ahora haciendo una revisión pronta por el tema de que igual los exportadores necesitan también que su devolución sea un poco más ágil, entonces los plazos se están acortando. Ya, perfecto. A ver, un temita ahí. Primero hay que revisar esa resolución. ¿Por qué? Porque el SRI debía, si es que devolvió más, debía insinuar un recurso de revisión de oficio. Y recurso de revisión debía pronunciarse y generar una resolución. Yo no puedo, a cuenta de que me equivoqué, decir, ¿sabe qué? Me equivoqué, ya no vale esa resolución y aquí tengo otra. Salvo el caso que haya existido algún tema de lapsus calami, ¿no es cierto? Pero aquí no es el caso porque tú me estás diciendo que te están retirando algo que dices, ¿sabe qué? Usted tenía esto, no estaba reportado por la aduana, entonces ahorita págueme. No, eso tiene que haber un recurso de revisión de oficio. Pues hay que ver la motivación del acto, primero. Segundo, no tienes que impugnar. Yeah. Sí, porque tu resolución de devolución de IVA ya está. La forma de impugnar es cuando tú no estás de acuerdo con esa resolución. Y el SRI ya se pronunció. Por eso hay que ver la norma para ver con qué está motivando el acto el SRI. ¿De acuerdo? Ya. Tiene que ser con un recurso de revisión de oficio. No así nomás. ¿Sabe qué? Me equivoqué y le hago otra resolución. Devuélvame lo que le pagué. Y tú que impugnes eso que te están haciendo devolver. ¿De acuerdo? Entonces hay que ver el contenido de la resolución, ¿sí? Y por lo otro, si ya te toca impugnar, dependiendo de cómo está motivada la resolución, no tienes otra alternativa. ¿De acuerdo? No tienes otra alternativa y van a pasar los días y acuérdate que tienes 20 días para presentar un reclamo. O tienes 60 días para irte al tribunal, pero hay que ver el contenido. Tal como tú me presentas la generalidad, no debería el SRI, porque tú puedes establecer claramente que la exportación se dio en junio, independientemente de si ha sido reportado o no por la aduana. ¿De acuerdo? Imagínate, tú exportas, tienes el documento de aduana, pero aduana no le pasa en el cubo de información al SRI y por lo tanto pierdes el derecho. No. Están violándose ahí, vulnerando normas, ¿no? Sí, porque en realidad el valor justamente el valor de esa DAE es un valor bastante considerable, es alto, entonces realmente nos baja bastantísimo el porcentaje que ya, como usted dice, ya nos devolvieron. Ok, sí, habría que revisar. Con todo, si quedan, entiendo que hay algunas inquietudes ahí que se plantearon. No sé si Tito me las puedes leer y si hay, porque ya no las perdí aquí ya, pero si es que tenemos... Si es que, no, sí, aquí están, déjenme ver el chat. A ver, sí, aquí tengo. Si quiere hacer la devolución del IVA por tercera edad, ¿puedo pedir cosas de aseo y limpieza? Sí, sí, ahí dice todo lo que consuma la persona de la tercera edad. Sí, ya les hago llegar yo a través de Tito, les hago llegar el Excel para que calculen ustedes la renta. Si ustedes tienen alguna inquietud adicional, yo les voy a dejar mi número, o pueden hacerlo a través de Tito, como ustedes quieran, para que me puedan contactar y me dicen, ¿sabe qué? En este momento se me generó la inquietud. Mi número es el 0987-946-284.
87-946-284. Les voy a escribir también en el chat. Y cualquier inquietud me indican que estuvieron en la charla de más consultores y con gusto la atendemos. ¿De acuerdo? Eso sería todo. Muchísimas gracias a ustedes por su auspiciosa participación y espero verlos pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias.